Hola, hola, bienvenida y bienvenido a 11 gramos de conciencia. Estimado ser humano, somos Cryon, un grupo de conciencias colectivas que desde hace más de 3 décadas acudimos a ti en una actitud de benevolente servicio para equilibrar las frecuencias electromagnéticas del planeta a través de la expansión de la conciencia individual y colectiva. La nueva enseñanza que hoy te ofrecemos se centrará en aportar mayores informaciones sobre el extraordinario proceso que se activa en el momento en que un ser humano concluye su experiencia terrenal y emprende su camino de regreso a la fuente que le dio origen. A este respecto, es muy factible que hayas leído o escuchado diversos relatos de personas que han compartido las experiencias que han tenido mientras se encontraban al borde de la muerte. En cierto momento, esas personas dicen haber sentido que se desprendían de su cuerpo físico, flotaban en el aire y al instante se encontraban viajando a toda velocidad a través de un túnel oscuro en dirección hacia una poderosa luz que todo lo iluminaba con una tonalidad nunca antes vista a través de ojos humanos. A pesar de que dichos relatos difieren en lo que respecta a los detalles personales, todas las experiencias compartidas coinciden con el hecho de haber experimentado un gozo indescriptible mientras llegaban a la fuente de esa luz. De hecho, esas personas dicen que allí les esperaba alguien muy querido, usualmente una cercana figura familiar que había partido en el pasado. Otros, en cambio, comentan haber tenido la cálida sensación de ser recibidos por un indefinido pero añorado guía espiritual o por un maravilloso ser que identificaron como el Dios de sus creencias religiosas o espirituales. A pesar de las diferencias personales, todos los relatos compartidos contienen un común denominador. Los entes que les recibieron en el umbral de la luz les mostraron ciertos aspectos de vida que debían reparar para honrar el propósito que aceptaron cumplir al acudir a su actual experiencia tridimensional. A ese respecto, es usual que la mayoría de los protagonistas de esas experiencias hayan tenido que tomar una trascendental decisión que consistió en escoger si podían quedarse en la luz con el convencimiento de haber cumplido con su misión evolutiva o más bien si debían regresar de vuelta a la experiencia humana para concluir dicho cometido. Como es obvio suponer, la mayoría de los relatos que se conocen contemplan un regreso voluntario hacia el cuerpo humano, mientras que hay una minoría que describe un regreso obligatorio, en el sentido que la persona involucrada no estuvo allí para decidir si podía quedarse o no, pues en su caso no estuvo contemplada esa alternativa. La consecuencia más relevante que suele ser compartida por todos los que realizaron este viaje hacia el umbral entre la vida y la muerte, estriba en que sus protagonistas recibieron revelaciones que les impulsaron a realizar cambios notables en sus vidas a partir de su regreso. Después de haber comentado sobre el contenido de estos relatos, vamos a resumir todos los aspectos que son comunes a la mayoría. Estas similitudes son las siguientes: estar enfermo de gravedad o haber sufrido un serio accidente, despegarse del cuerpo, flotar de manera ingrávida, viajar dentro de un túnel hacia una potente luz, encontrarse con un familiar fallecido, con un guía espiritual
con una elevada e indefinida conciencia o con una deidad que refleje sus creencias. Recibir instrucciones para cumplir con el propósito de vida que ha quedado pendiente. Considerar la alternativa de quedarse la luz o regresar al plano físico y, por último, experimentar grandes avances en el propio estado de conciencia después de haber regresado a la vida. Como has escuchado, este es un procedimiento que no es casual ni tampoco extraordinario, pues hay insoslayables razones para que ocurra de la manera en que se ha descrito. Antes de hacerte conocer el propósito de esta enseñanza, debemos referirnos a las polémicas que este mecanismo ha estado suscitando en algunos sectores de la comunidad espiritual. Estimado ser, en algún momento de este siglo, alguien propuso una arriesgada teoría acerca de la finalidad que conlleva este extraordinario mecanismo evolutivo, pero tal como suele ocurrir en vuestros ámbitos divulgativos, muchos humanos la han replicado sin cuestionarla ni profundizar en sus implicaciones. Esa teoría propone que el ser humano habita en un planeta que es administrado por seres, entidades o conciencias que se comportan como pastores de un rebaño de seres humanos que son retenidos en una suerte de granja donde borran sus memorias una y otra vez, cosechan sus almas y las reciclan para generar valiosas energías emocionales que son extraídas y utilizadas con fines ocultos. En función de esa teoría, se afirma que el alma no regresa a su origen atemporal tras la muerte del cuerpo, sino que más bien es manipulada por hologramas familiares para obligarla a regresar a un nuevo cuerpo dentro de un proceso que ocurre de manera continua, reiterada y mandatoria sin que se lleve a cabo un reseteo en la conciencia. En consecuencia, los que pregonan esta teoría le han estado sugiriendo a los demás que no se debe ir al encuentro de la luz, sino más bien buscar una salida alterna. Sin necesidad de añadir más detalles acerca de estas teorías que han estado circulando en diversos ámbitos de la comunidad espiritual humana, es momento de aportar nuestros comentarios. Pareciera que estas creencias hacen suponer que hay innumerables almas encerradas en vastas granjas, donde son engordadas para alimentar a otros seres o para ser utilizadas por propósitos aún más oscuros. Estimado ser, olvida por un instante estas suposiciones e imagina que eres un benévolo granjero que administra una granja ecológica y tiene a su cargo un rebaño de cualquier especie animal. ¿Qué harías en ese caso? Lo más plausible sería que cuidaras de tu rebaño con saludables alimentos y con adecuadas técnicas de fertilización y reproducción, con la finalidad de hacerlo crecer de la manera más benigna y saludable posible. En este caso, nuestro enfoque no se centra en la supuesta presencia de un maléfico pastor que subyuga a su rebaño, sino en la benéfica administración que el granjero practica para alcanzar los resultados que sean más idóneos a favor de la especie que él pastorea. Es interesante resaltar que a través del Salmo 23 de la Biblia cristiana se afirma que Dios se dirige a su rebaño de feligreses y les dice que Él es el pastor que los cuidará para que nada les falte. ¿Has escuchado alguna vez que los detractores del cristianismo hayan comentado que su Dios es un ávido cosechador de almas, disfrazado de pastor? Es momento de decir que la perturbadora imagen
de una granja donde se cosechan almas de humanos parece haber sido creada a partir de creencias contaminadas por teorías conspirativas o por algún fantasioso guión cinematográfico. En consecuencia, debemos señalar que estas suposiciones son el producto del desconocimiento de un proceso incomprensible, sobre todo porque nadie ha regresado de su muerte para contar lo que le sucedió. Entiende, por favor, que el viaje de ida y vuelta a través del túnel de luz no cuenta como una experiencia de muerte real, sino más bien como una experiencia cercana a la muerte, en la que el ser humano es conducido hasta el umbral, a donde la vida se acaba, para estimular un cambio de conciencia que de otro modo no ocurriría. Hay que tener presente que este viaje es un privilegiado recorrido que se te ofrece hasta el umbral entre la vida y la muerte para mostrarte lo que te espera del otro lado cuando regreses por el túnel después de haber subsanado lo que te quedó pendiente en el plano terrenal. Como debe resultarte comprensible, en algunos casos se te concede la opción de quedarte, sobre todo si consideras que tu misión se ha cumplido, pues siempre será tu conciencia quien lo decida. En otras circunstancias, si tu viaje al final de la luz no fue planificado para quedarte, no se te ofrecerá esa opción, sino que se te darán instrucciones para regresar y reparar lo que deba ser solucionado. Estimado ser, el viaje por el túnel hacia la luz es un procedimiento que ha sido establecido para coordinar el regreso del fractal de conciencia que vive en un cuerpo humano y conducirlo hacia su integración con la conciencia individual o unitaria que lo creó, tal como lo haría una entidad que lanzara una sonda de exploración y necesitara recuperarla para extraer y analizar los datos que fueron recopilados por ella. Cuando la conciencia unitaria llama de vuelta al fractal que ella misma creó, es como si la entidad que lanzó la sonda de exploración la trajera de vuelta a la base y realizara los ajustes necesarios para luego lanzarla hacia una nueva misión exploratoria. Estimado ser, después de haber descrito en qué consiste la experiencia que muchos han tenido al atravesar el túnel de luz y luego haber escuchado algunas de las creencias humanas que circulan al respecto, es hora de añadir mayor información sobre este misterioso proceso. El túnel de luz es un recurso que funciona como un faro electromagnético que te guía a través de una ruta virtual para hacerte sentir confortable en tu regreso a la fuente original, o como el hilo que desplegaste en un laberinto para guiarte y salir de nuevo por donde entraste. Si tu vehículo dimensional fuera una nave espacial que reingresa a su planeta, el túnel de luz es el protocolo que está diseñado para mostrarte el camino de regreso a través de la atmósfera, de forma que el reingreso de tu nave se produzca de manera segura para su tripulante. Como debes percibir, es preferible que haya un protocolo diseñado para facilitar tu regreso a la fuente en vez de que te arrastren por un sendero desconocido, sin darte pista alguna sobre la longitud del recorrido y el destino de llegada. La experiencia que el ser humano acomete para reingresar a la dimensión de su proveniencia se despliega con la proyección de un complejo holograma compuesto por diversas secuencias que están preparadas de forma minuciosa para incluir imágenes que tranquilicen y aquieten la natural aprensión que cualquier ser humano sentiría ante este viaje hacia lo desconocido. En consecuencia, el holograma global
proyecta imágenes y símbolos que son afines a la psiquis del viajero, tales como representaciones de figuras familiares, rostros conocidos o antiguos afectos, con la finalidad de que le aporten una firme sensación de reunificación emocional. Por lo mismo, si el viajero es una persona creyente en alguna doctrina que le transmita tranquilidad y sosiego espiritual, ten por seguro que al final del túnel tendrá la firme sensación de encontrarse ante el Dios, el ángel, el avatar o el maestro ascendido de su devoción. Este proceso está diseñado con elementos tranquilizadores asociados a la experiencia humana, para que el viajero que regresa a la fuente original experimente una suave y gradual transición desde lo cotidiano hacia lo extraordinario. Aunque las personas que han tenido la oportunidad de realizar el viaje por el túnel de luz han comentado sobre las sensaciones de éxtasis que experimentaron, se debe tener presente que estos relatos son personales y subjetivos, pues se centran en las creencias y las expectativas de cada cual. El aspecto que establece la diferencia sobre los relatos que han hecho las personas que retornaron de regreso a sus cuerpos físicos se debe a que recibieron impactantes revelaciones que les hicieron comprender que a su regreso debían realizar un cambio de conciencia. Si esas personas no hubieran experimentado el impacto de las revelaciones que recibieron, bien sea para impulsarlos a rectificar su comportamiento, o más bien para abrazar objetivos más trascendentales, nunca considerarían necesario adoptar un nuevo estilo de vida y tal vez modificar sus creencias en beneficio de una mayor expansión de su conciencia. Estimado ser, tal como lo hemos expresado durante enseñanzas anteriores a esta, eres un fragmento de la conciencia individual a la que estás adscrito y por tanto, después de haber realizado el cometido para el que se te preparó y haberse agotado la vitalidad de tu cuerpo físico, es natural y necesario que te reintegres de nuevo a ella, pues se te aguarda para rendir cuentas y también, por supuesto, para programar una nueva aventura evolutiva. Dicho esto, es conveniente recordar que eres un fractal o un fragmento de una conciencia más grande de lo que podrías suponer a través de todos tus sentidos. En consecuencia, aunque tienes la humana ilusión de ser una entidad completa e independiente, no lo eres del todo, porque algo más grande que tú te creó a su imagen y semejanza para cumplir con varios propósitos evolutivos y regresar a la fuente con la totalidad de las experiencias que acumulaste durante tu viaje exploratorio. El camino para reintegrarte con la conciencia que te creó a su imagen y semejanza conlleva un proceso de revisión de tu vida, junto con las conciencias guías colectivas que están encargadas de tutelar tu experiencia. Dicho proceso no implica llevar a cabo un examen clasificatorio para determinar si eres idóneo o apto para algo. Más bien, este proceso está pautado para valorar las mejoras que la conciencia individual ha alcanzado a través de tus aportes y a consecuencia de ello, marcar estrategias para planificar nuevas aventuras evolutivas. Habiendo dicho esto, retomemos la explicación que nos falta suministrar sobre el tránsito a través del túnel de luz. En principio, describimos el proceso a través del cual un fractal de conciencia es llamado a acudir a la frontera entre la vida y la muerte para encontrarse con su contraparte, la conciencia individual que le dio vida,
recibir sus instrucciones para realizar ajustes en el programa evolutivo y regresar enseguida al cuerpo físico. Por otro lado, también comentamos que el viaje a través del túnel de luz es el mecanismo que está programado para facilitar tu regreso a la fuente después de la conclusión de tu misión terrenal. En este punto, aunque es probable que hayas asumido que tu regreso se llevará a cabo de esa manera, una vez que tu cuerpo deba ser desechado, hay algo más que podría suceder, y este es el secreto que vamos a compartir contigo. Estimado ser, esto que te diremos te va a sorprender, pero no todos los fractales de conciencias están obligados a transitar por el túnel de luz para regresar a la fuente. Hay quienes deberán hacerlo a través del túnel y hay quienes no lo necesitarán. Los que necesitan utilizar el túnel de luz son aquellos fractales de conciencia que no alcanzaron la evolución necesaria para llegar por su cuenta al umbral entre la vida y la muerte. Por esa razón, necesitan ser guiados y recibidos por hologramas que les aporten la serenidad y la confianza necesarias para aceptar que deben seguir adelante para ser recibidos por las conciencias colectivas que les van a acompañar. Sin embargo, a pesar de que pueden disponer de esta ayuda, hay fractales de conciencia que son incapaces de dejar atrás sus sentidos humanos, pues se aferran a ellos con desesperación y temor por perderlos. En consecuencia, este tipo de fractales no tienen la habilidad para distinguir el despliegue del túnel de luz que les guiaría hacia la integración con su conciencia en origen y por tanto persisten en aferrarse a la identidad humana que se les ha asignado. En función de ello, quedan atrapados en una suerte de limbo interdimensional que no se corresponde a la dimensión terrenal que dejaron, pero tampoco representa el espacio dimensional que les espera si cruzaran el umbral que no son capaces de percibir. Llegando a este punto de la enseñanza, es probable que pienses que si no transitas a través del túnel de luz que está habilitado para tu regreso, no podrás reunificarte con tu conciencia de origen. ¿Y si ahora te dijéramos que es posible obviar el tránsito por el túnel de luz, cómo te sentirías? Hay fractales en estado humano que no necesitan utilizar el recurso holográfico auspiciado por el túnel de luz, porque han alcanzado un estado tal de conciencia que les permite saber cómo llegar, a dónde llegar y qué esperar. En consecuencia, estos seres no verán el holograma del túnel, pasarán directo, porque no lo necesitan. En ese caso, la conciencia del ser se desprende de su cuerpo, se reconfigura desde otro punto de vista dimensional para desarrollar una frecuencia de integración que le posibilite fundirse a su conciencia original sin necesidad de ayuda. Las personas que podrían tener esta facilidad son seres que han decidido no aferrarse a su identidad humana para el momento en que les toque partir, pues han comprendido que las experiencias que sus cuerpos han atesorado y los recuerdos que contienen sus mentes forman parte de un programa diseñado para nutrir con valiosa información a una conciencia en constante expansión. Estimado ser, ahora que dispones de información adicional para integrarla al rompecabezas de tu conocimiento evolutivo, solo te resta considerar la posibilidad de aceptar o rechazar la nueva visión que te hemos transmitido. A través de la guía que te hemos suministrado, posees nuevos y razonables puntos de vista
que te permitirán comprender mejor cómo enfrentar esa inevitable transición cuando sea el momento de aceptarla. Nuestra recomendación estriba en que mantengas una actitud positiva y confiante acerca de esta transición, pues se trata de acometer un viaje de regreso enfocado en la reunificación con la conciencia original. Si conoces y aceptas el desarrollo de este proceso universal y comprendes sus alcances, es probable que no necesites experimentar todo el recorrido del tour holográfico que describimos, sino que más bien llegarás directo a la frontera entre la vida y la muerte y la atravesarás sin tanto protocolo. Ha llegado el momento de despedirnos y nos complace concluir esta nueva enseñanza diciéndote que no estás obligado a aceptar lo que acabamos de expresar. De hecho, no queremos influenciar tu experiencia final, porque cuando estés ahí, con seguridad sabrás qué hacer, y si no, serás guiado por una conciencia evolucionada que obrará como el benévolo pastor que te traerá de regreso a casa. Y así es. Muchas y muchas gracias por acompañarme durante este nuevo episodio de 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani. Si te agradó el contenido de este episodio, te recomiendo suscribirte, activar la campana para recibir notificaciones de nuevos programas, compartirlo con otros y dejar el comentario que te plazca. En la sección de la descripción del video te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales, el sitio web donde ofrezco asesoría personalizada y la escuela de numerología transpersonal, donde imparto cursos online pregrabados en video. Por cierto, te sugiero aprovechar el generoso descuento que ofrezco para que puedas acceder de manera simultánea a los 4 cursos que integran la formación profesional en numerología transpersonal que está disponible en mi escuela. Saludos, bendiciones y hasta pronto.